Las lecturas y el Evangelio del día de hoy seguramente tienen una palabra, un mensaje transformador, un mensaje que abraza tu vida. Te invitamos a escucharlo, a meditarlo, a saborearlo con calma hasta el final y luego colocarlo en práctica en tu vida. Y si puedes, darle un like, un comentario, para que así entre todos crezcamos como comunidad orante. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad, habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, les han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviarles con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos pues a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien en apartarles de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad, entregaron la carta, al leerla se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo al Señor en una visión: No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo, y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó pues allí 1 año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo, y lo condujeron al tribunal, diciendo: Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra, cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharles con paciencia, pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes, yo no quiero ser juez de estos asuntos. Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días, luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se había hecho rapar la cabeza, porque había hecho un voto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Decimos: Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Decimos: Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios es el Rey del mundo. Lectura de la buena noticia según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre.
Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristezas, pero volveré a verlos, y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, almas radiantes y sonrisas de Dios, dependiendo de donde nos estén escuchando el día de hoy y a la hora que lo hagan. La palabra que tenemos para hoy, yo diría que es bastante interesante en el sentido de que nos pone como dos escenarios importantes. Uno, cuando estamos escuchando que Pablo está siendo llevado y expuesto a juicio porque todos los judíos y los sacerdotes quieren que lo maten y que lo lleven a cruz y que lo condenen, porque para ellos ya digamos todo lo que él estaba compartiendo del Evangelio iba como en contra y los fastidiaba, por decirlo así. Y vuelve a suceder algo parecido como cuando estaba Cristo, que fue llevado ante Pilatos, y Pilatos decía, pero yo no veo mal ante él, y los exponía hasta allá, hasta cuando hay un momento en que conocemos la historia y obviamente es crucificado. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra, nos damos cuenta que algo parecido es como si estuviera sucediendo con Pablo. Cuando él está en Cesarea y pensemos un poquito, está Jerusalén y está Cesarea, que es como un puerto romano que está en toda la parte ubicado estratégicamente en todo lo que tiene que ver con Jerusalén. Entonces, ellos, una cosa es la mirada desde la parte moral, que tiene que ver todo el aspecto como desde Jerusalén, y otra cosa es todo, digamos, como el dominio romano que tendría que ver con el puerto específicamente en Cesarea. Entonces, él se encuentra ahí ubicado y una cosa es que lo quieran, digamos, mirar desde la ley, que sería como es la parte del gobierno, que es cuando lo llevan como a juicio. Y él, obviamente recordemos que él es romano. Entonces, él a pesar de ser romano, como de nacimiento, él obviamente es creyente y es cristiano. Entonces, acá hay algo importante y es que los mismos judíos y los mismos sacerdotes quieren que Pablo muera. Entonces, inventan una historia allí como para que cuando lo estén trasladando, que eso era lo que ellos deseaban, pues lo querían tomar para matarlo. Y acá hay algo importante y es que es entender que incluso, por ejemplo, en esa situación y en esa circunstancia, y si lo pegamos un poquito a lo que dice el Salmo que tocaba para el día de hoy, es ese clamor frente a la soberanía de Dios y entender que independientemente de lo que se está viviendo, Dios es soberano y Él va a cumplir lo que va a cumplir conforme a digamos, a los planes que Él tiene ya establecidos para nosotros. Y a pesar de eso, vemos a un Pablo que independientemente de saber lo que se viene encima, de que puede ser que lo pueden matar o de que lo pueden castigar, o sea, puede pagar un precio muy alto por compartir el Evangelio, a pesar de él saber eso, él se mantiene. Y se mantiene, y aquí hay algo muy interesante, y es que Pablo, él tiene clarísimo el compartir de la palabra no solamente a los mismos creyentes, sino también a todos los que no son creyentes, que sería como toda la parte romana y todo, incluso las personas altas del gobierno. Por eso es que él quiere que sea llevado desde la parte de, digamos, que lo procesen, por decirlo así, en Cesarea, que está, digamos, como todo el dominio de la ley de Roma, ¿no? Entonces, esto me parece impresionante porque a pesar de que él sabe que estas personas no son creyentes, a pesar de eso, él tiene clarísimo que él tiene que exponer y compartir la palabra de Dios y la salvación. Eso por un lado. Por otro lado, cuando miramos a Juan, acá hay algo bien interesante y es la conversación que tiene Jesucristo con Pedro. Y acá me parece importante tener un poco de claridad desde el contexto. Y si estuvimos atentos escuchando cuando él le dice, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Entonces, la respuesta de Pedro, ¿cuál es? Sí, te quiero. Después Will le pregunta, ¿me amas? Que sí te quiero. Y después ya la tercera, ¿me amas? Entonces yo creo que el pobre Pedro estaba un poco desesperado y un poco triste. Y cuando le dice, pues tú que todo lo sabes, o sea, tú ya sabes
como la respuesta, pero sí te amo, perdón, sí te quiero. Y él da una instrucción. Y eso es bien importante porque en el contexto, ¿qué es lo que había pasado antes? Que yo no me imagino cómo se sentía el pobre Pedro, porque antes de eso, Pedro ya había dicho que iba a dar su vida por Jesús. Y recordemos que cuando empieza a pasar la historia de que él es tomado para ser, digamos, llevado a condenarlo, pues, y a crucificarlo, Pedro lo niega 3 veces. Y eso es bien importante entenderlo porque ahorita, cuando volvemos a leer Juan, el contexto que dice, él vuelve a aparecer después de resucitado y se acerca a ellos, están pescando. Y es exactamente igual como la primera vez cuando conoce a Pedro. Él está pescando igualmente. Y acá hay una analogía muy preciosa porque está otra vez en ese contexto pescando la primera vez y cuando lo captura para él o lo gana para él. Y Pedro, muy emocionado en ese momento, que dice que jamás lo negaría y lo niega 3 veces. Entonces imagínese ahora que vuelve a resucitar Cristo y vuelve y se encuentra con él. La vergüenza, el dolor e indignación que debería sentir Pedro. Entonces, a esa pregunta tan importante. Eso por un lado. Por otro lado, cuando leemos como la palabra, digamos, según las versiones bíblicas, en este caso está en español y hablando precisamente la Reina Valera, por ejemplo, una cosa es entender las palabras como escritas en la traducción y otra cosa es mirar el trasfondo desde los originales, por ejemplo en griego. Y acá hay algo importante, porque cuando lo leemos a nuestra traducción, ahí como que le dice, me amas, si te quiero, me amas, si te quiero, me amas, si te quiero. Pero cuando uno va al original, acá está hablando a nivel de griego, una profundidad del amor totalmente distinta en términos como el ágape o de esa capacidad de que es un amor superior. Entonces, cuando ellos ya entienden esa palabra y se la pregunta otra vez, ¿me amas? Pues obviamente Pedro, a la luz de esa pregunta de Cristo y sabiendo que lo acaba de negar, pues yo me imagino que él con el dolor del alma dice, no, yo te quiero. O sea, en pocas palabras te estoy diciendo, no es ese amor superior que pensé que podría tener porque no lo tuve y te negué. Entonces, él es confrontado, ¿no? Porque él le dice, sí te quiero. Entonces, y él lo manda a como a recuperarlo desde el ministerio. ¿Ok? Si me amas, entonces apacienta mis ovejas, mis corderos. Apacentar es como alimentar, ¿no? Y si lo miramos, es como un llamado otra vez a lo mismo que está haciendo Pablo en términos de ir a predicar la palabra a sus hijos, enseñarles a través de la palabra, darles ese alimento espiritual que ellos necesitan. Y después vuelve y lo confronta, y lo confronta 3 veces. Y esto es algo bien bonito porque a veces leemos la palabra y no nos damos cuenta de ese contexto y todo lo que está significando. Y es como un recuperar otra vez, como un resarcir y como un sanar de ese Pedro que estaba pensando que siempre lo amó, cuando estuvo en una situación bastante crítica y difícil, lo negó. Y acá en este pasaje bíblico está como otra vez dándole la posición ministerial, en donde otra vez 3 veces, o sea, no son por casualidad, y las palabras que le dice, obviamente confrontan profundamente a Pedro, y él como que otra vez es puesto en posición. Y acá pasa algo interesante y es que de pronto nosotros no alcancemos a entender la magnitud de esto, porque en la misma, después de que él le dice que sí lo ama, que sí lo quiere, Cristo le va a contar qué va a pasar en el futuro. Y tan es así que hay diferentes partes de la Biblia que dicen que si me amas, pues que me sigas, que lleves tu cruz, que te niegues a ti mismo. Y ese es el amor que demanda en ese momento Cristo. Y acá pasa algo importante y es que hay un momento en que ahí al final de esta parte de la lectura, cuando le va narrando incluso cómo va a morir, y eso es lo que pasa en el futuro, que, y vemos en otras partes de la Biblia que obviamente Pedro, él muere obviamente crucificado igual que Cristo, pero él se siente no digno de morir así y pide que sea pues cabeza abajo pues. Y acá hay algo importante y es que no es algo como masoquista, sino es entender esa comunión tan impresionante que tiene Pedro, donde es otra vez como ubicado en el ministerio, y así como lo tenía de claro Pablo, que a pesar de que estaban queriendo matarlo, a pesar de eso, él tenía claro que iba a ir a evangelizar y seguir formando el pueblo de Dios y el ministerio y las iglesias, independientemente del precio que tenía que pagar. Lo mismo pasa por este lado con Pedro,
que él otra vez ocupa la posición ministerial, tiene un poder impresionante del Espíritu Santo y ¿qué hace? Obviamente sigue en la obra y no importa, mejor dicho, cómo tengo que morir, porque gozosamente ya como que estoy otra vez entendiendo que ese fue el propósito por el cual fui creado. Bueno, a la luz de esas palabras, yo diría o dejaría como en el cuestionamiento, realmente nosotros, si amamos a Dios, si amamos a Cristo, amamos la obra, somos capaces de descansar como lo hacía en medio, digamos, de tanto miedo y temor de que me vayan a asesinar. A pesar de eso, yo estoy dispuesta o dispuesto a predicar el Evangelio. Estoy dispuesta a descansar y confiar que independientemente del dolor que pueda sufrir el rechazo y las consecuencias de exponer el Evangelio, yo entenderé que ese es el respaldo de Cristo a través de mí y independientemente de lo que yo vaya a vivir, estoy dispuesta o dispuesto a compartir la palabra. Entonces, yo diría acá que tanto Pablo como Pedro nos enseñan una gran lección en el sentido de ese poder del Espíritu que está en ellos, esa convicción absoluta y ese amor que solamente da Dios, en que ellos entienden, se les transforma la vida, son pescadores de hombres y Pedro, con toda esa capacidad que adquirió y esa imprudencia a veces que tuvo, también fue formado y también aportó muchísimo para distribuir, digamos, como el Evangelio a través del mundo, lo mismo que hizo Pablo. Pablo, con todo ese conocimiento que tenía, esa posición, él de verdad transforma de manera muy impactante e impresionante en diferentes partes del mundo la iglesia, las cartas que deja y aparte de todo, a ninguno de los dos les interesa o les importa pensarse en cómo van a morir, porque era un gozo pagar esa cruz, cargarla día a día y pagar el precio incluso del vituperio que podían tener cuando estaban predicando el Evangelio. Entonces, esta palabra que nos ha tocado hoy es bastante fuerte y densa. Sin embargo, espero que nos motive a por lo menos hacer conciencia de que tanto tenemos un amor real hacia la palabra de Dios, para ponerla en práctica, para exponerla, para vernos o confrontarnos a través de ella y sobre todo en confiar y estar dispuestos a servir y a dar la palabra a tiempo y a destiempo, pero sobre todo como cuestionarnos frente a ese amor real, del amor que tenemos hacia Dios, en donde entendemos que Él busca no solo que llevemos el Evangelio y las buenas nuevas de la salvación, sino también que nuestras palabras a la luz del Evangelio permitan que las personas tengan ese crecimiento espiritual, por ejemplo, y que también sientan, digamos, esa paz y ese conocimiento, o lo llevemos a ese conocimiento de Cristo. Bueno, esa es la reflexión que tenemos para el día de hoy. Espero que sigamos haciendo conciencia, sigamos pidiéndole a Dios que nos llene de su sabiduría y de su amor y sobre todo que nos permita tener un corazón cada vez más íntegro y no ser todos acelerados y diciendo un montón de cosas que en el momento de la acción, sobre todo en la acción cuando es en condiciones nefastas y aplastantes y difíciles, pues realmente a pesar de esa oscuridad y esas situaciones, que podamos mantenernos a flote confiando en que Dios cumple sus propósitos y nos utilizará conforme nos ha llamado. Espero que tengan un resto de día increíble. Nos estamos viendo en la próxima reflexión. Bye bye. Te invito a hacer sonrisa de Dios, a oír su palabra y a ponerla en práctica. A ti, sonrisa de Dios, te invito que luego de haber orado la palabra, meditado, pienses en qué compromiso de vida puede cambiar tu historia a la luz de ella. Deja debajo de este video tu comentario, tu like,
pero te invito a que ese comentario refleje el compromiso de vida que tú sacas a la luz de las lecturas de hoy. En una sola palabra, que quien lea tu comentario debajo del video del día de hoy, como se hacen todos los días, pueda decir: con esta palabra yo puedo transformar mi vida, con esta palabra yo también me quiero comprometer para ser sonrisa de Dios con nuestro ser. Suscríbete en nuestro canal y síguenos en las redes sociales como @terapeutasonrisa. Que Dios te bendiga y recuerda que Dios canta y baila con tu sonrisa y hoy y siempre quiere una rumba. ¿Te animas?